Cálculo o resolución del primer parcial. Tenemos una función definida en dos tramos. Ambos tramos están separados por el valor 1. Antes de 1, para los valores menores que 1, vale la función e a la x más x, la función roja de ahora en adelante. Y luego de 1 vale la función x cuadrado menos 1 sobre x menos 2, la función verde de ahora en adelante. Para el estudio de la continuidad nos interesa saber qué pasa alrededor de 1. En 1 exactamente, la función no está definida. Vemos que la función roja vale para los x menores que 1 y la función verde para los x mayores que 1. Quiere decir que en 1 no tenemos función. Para estudiar el límite alrededor de 1 tengo que abrir los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda, es decir, de este lado del 1, vale para valores menores que 1 y por lo tanto vale la función roja. Ese límite es un límite sin indeterminación, resulta e más 1, aproximadamente 3,71. Para el límite lateral, cuando x tiende a 1 por derecha, estoy para valores mayores que 1, vale la función verde. Ese límite tampoco es indeterminado y vale 0. Como los dos límites laterales existen pero son diferentes, la función presenta una discontinuidad esencial de primera especie. Nos interesa también la continuidad en 2 porque anula el denominador de la función verde. En este caso vemos que en 2 tampoco está definida la función porque nos queda 3 dividido 0, así que ese valor no existe. En 2 no hay función, esto indica ya que la función es discontinua en este valor. Y cuando estudiamos el límite, cuando x tiende a 2, no necesito abrir los laterales porque ambos lados de 2 vale la misma expresión, que es la expresión verde. Ese límite resulta infinito. Es una constante dividido 0. En el límite eso tiende a ser infinito. Por lo tanto, en x igual 2 tenemos una discontinuidad esencial de segunda especie. Y además podemos leer de la información que tenemos de la resolución de este límite que x igual a 2 es una asíntota vertical. Así que vamos tomando nota de la información que obtuvimos, que tenemos una discontinuidad esencial en x igual 1 y que en x igual 2 tenemos una asíntota vertical. Bueno, vamos con las asíntotas horizontales. Hay que evaluar cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. A menos infinito vale la función roja y a más infinito vale la función verde. Así que hay que estudiar esos dos límites por separado. Cuando x tiende a menos infinito vale la expresión entonces e a la x más x, que es la función roja. E a la x en particular tiende a ser 0, es un infinitésimo, porque como x tiende a ser menos infinito, es una potencia de exponente negativo. Queda 1 sobre e a la x, y e a la x, acá e a la más infinito, es infinito. Por lo tanto, 1 sobre un infinito es un infinitésimo. Como esta expresión tiende a ser 0, entonces todo esto resulta menos infinito. Podemos afirmar que no hay asíntota horizontal para el lado rojo. Para el lado verde hay que hacer el límite cuando x tiende a más infinito. Vemos que en este caso es una indeterminación infinito sobre infinito, pero el infinito del numerador es de mayor orden que el infinito del denominador, así que este límite da más infinito. Tampoco hay asíntota horizontal para el lado verde. Bien, dado que no hay asíntotas horizontales, podría llegar a haber asíntotas oblicuas. Vamos para menos infinito. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de la función por 1 sobre x. Expresando este límite como un cociente, dado que esta parte tiende a ser 0, por lo mismo que explicamos acá arriba, todo el numerador se comporta como x. Y como todo el denominador se comporta también como x, este límite da 1. Quiere decir que vamos a tener asíntota oblicua con m igual a 1. Para calcular el valor de b en esa asíntota tenemos que hacer el límite de la función menos m por x. Dado que m es 1, queda 1 por x. Más x menos x se va a ir y e a la menos infinito tiende a ser 0. La asíntota oblicua para menos infinito entonces tiene m igual 1 y b igual 0, es decir, y igual a x. Para el lado de más infinito, para la función verde, hago el mismo procedimiento, la función por 1 sobre x, distributiva en el denominador, queda una indeterminación de infinito sobre infinito, pero
ambos infinitos son del mismo orden. El numerador se comporta como x al cuadrado, el denominador también, eso resulta 1. Tenemos nuevamente una asíntota oblicua con pendiente igual a 1. Para el valor de b, la función menos 1 por x menos m por x, resolvemos la resta aplicando el denominador común, distributiva y juntamos términos semejantes, este límite da 1. Por lo tanto, la asíntota oblicua para más infinito es y igual x más 1. Tomamos nota de las asíntotas oblicuas. Muy bien, ahora el estudio de las raíces hay que estudiarlo en la parte roja y en la parte verde. Para la función roja igualamos la función a 0. Eso lo vamos a resolver aplicando Bolzano. Evalúo la función en menos 1, en 0 y en 1. Si bien en 1 no está definido cuánto vale esta expresión, nos sirve para tener un parámetro de cuál es el intervalo que contiene la raíz. Acá vemos que cambia de signo la función entre menos 1 y 0. E a la x más x es una función continua, la única discontinuidad que tiene esta función es en 1 y después en 2, pero vale la parte verde, así que como no hay discontinuidad desde menos infinito hasta 1, es una expresión continua. Por otro lado, también podríamos decir que x es un polinomio, así que es continuo, que a la x es una función exponencial que es continua, y que la suma de funciones continuas es continua. Sabemos que la raíz entonces se tiene que presentar entre dos valores que cambien de signo. Sabemos que la raíz está entre menos 1 y 0. Abro valores ahí entre menos 1 y 0. Resolvemos aplicando una tabla de valores y el cambio de signo se presenta entre menos 0,5 y menos 0,6. Me voy a conformar con un decimal. Entonces, para ver si esa raíz está más cerca de 0,5 o de 0,6, evalúo cuánto me da la función en menos 0,55, que es justo el valor que está en el centro entre menos 0,5 y menos 0,6. Como es positivo, la raíz se encuentra entre menos 0,55 y menos 0,6, que es el valor negativo. Es decir, está más cerca de menos 0,6. Voy a aproximar esa raíz a menos 0,6. Para la parte verde igual va a 0 la función. El denominador no puede ser 0, tiene que ser 0 el numerador. Eso me da dos raíces, 1 y menos 1. Menos 1 cae en la parte roja, quiere decir que no es raíz de la parte verde. Y 1 cae fuera de la parte verde, de hecho cae fuera de ambas partes, porque en 1, como vimos en el estudio de la continuidad, no está definida la función. Quiere decir que ninguno de estos dos valores es raíz de mi función f. La única raíz que presenta es en menos 0,6. La ordenada al origen hay que evaluar la función en 0. 0 cae antes de 1, así que vale la función roja. Evalúo en 0 la función roja y resulta 1. Ese es el valor de la ordenada al origen. Vamos ahora al estudio de la derivada primera. Voy a derivar la parte roja y la parte verde. Para la parte roja, la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de x es 1. La derivada de una suma se resuelve derivando cada uno de los sumandos. Para la parte verde tengo que aplicar la regla del cociente. El numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el cuadrado del denominador. La derivada de este primer paréntesis es 2x y la derivada de este último paréntesis es 1. Distributiva, juntamos términos semejantes y obtenemos la derivada de la parte verde. Quiere decir que la función tiene e a la x más 1 por derivada para los x menores a 1 y x cuadrado menos 4x más 1 sobre x menos 2 al cuadrado para los x mayores que 1. La derivada queda también por partes. Sabemos que en 1 tenemos una discontinuidad, así que como es discontinua, tampoco es derivable. En ese valor no necesito evaluar la derivabilidad porque ya sé que es discontinuo. Vamos a buscar los puntos críticos evaluando cuándo se anula cada uno de los tramos de la derivada. Evalúo la derivada roja 0. Esto me da un absurdo. E elevado a la x no me puede dar nunca menos 1. E es un número positivo, así que elevado a cualquier número va a resultar positivo.
no tenemos puntos críticos para la parte roja. La parte verde igualamos a 0, el denominador no puede ser 0. Ese polinomio de grado 2 tiene dos raíces, 2 más raíz de 3 y 2 menos raíz de 3. 2 menos raíz de 3 cae fuera del rango donde vale la función verde. Quiere decir que no lo voy a considerar como punto crítico. El único punto crítico que anula la derivada es 2 más raíz de 3. Necesito ahora saber cuál es el signo de la derivada en cada uno de los tramos que me quedaron formados teniendo en cuenta las discontinuidades. Es decir, en todo el tramo rojo tenemos el mismo signo de la derivada. De 1 a 2 quiero saber qué signo tiene la derivada. De 2 hasta 2 más raíz de 3 y de 2 más raíz de 3 en adelante. Muy bien, esta derivada tiene en el denominador siempre signo positivo porque es un cuadrado. Y el numerador es un polinomio cuadrático de concavidad positiva. Quiere decir que cruza sus raíces con esta estructura. Antes de la primera raíz, que es 2 menos raíz de 3, tiene signo positivo. Entre x más 2 y x menos 1 tiene signo negativo. Y luego de x sub 1, que es 2 más raíz de 3, tiene signo positivo. Mejor, alrededor de 2 más raíz de 3 tiene de un lado signo negativo y del otro signo positivo. Insisto, porque el denominador es siempre positivo. Entre 1 y 2 también tendrá signo negativo esa derivada porque el numerador es negativo y el denominador es positivo. Y antes de 1 tiene el signo de la función roja, que es siempre una función positiva en ese caso, ¿no? Tenemos una función que no tiene raíces, la derivada, acá, e a la x más 1, e a la x es siempre positivo, y siempre que le sume 1 será de signo positivo. Sabemos por el análisis de signo que, dado que la función verde es continua alrededor de 2 más raíz de 3 y cambia de signo su derivada, tiene un extremo. En este caso pasa de signo negativo a signo positivo, por lo tanto es un mínimo. Necesito saber cuánto es ese mínimo, así que necesito saber la imagen de 2 más raíz de 3 a partir de la función. Lógicamente ese valor cae en la parte verde, así que para evaluar cuánto es f en 2 más raíz de 3 tendré que usar la función verde. Cuadrado del binomio en el numerador. Abajo supresión de paréntesis, juntamos términos semejantes y racionalizamos para extraer la raíz de ese denominador. Distributiva del 3 y nos queda que el mínimo tiene por coordenadas 2 más raíz de 3 de x y 4 más 2 raíz de 3 de y. Tomamos nota de ese valor y también podemos tomar nota ya de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El intervalo de crecimiento es donde la derivada me dio positiva, es decir, luego de 2 más raíz de 3 y desde menos infinito hasta 1. Esos son los tramos donde la función derivada tiene signo positivo. El intervalo de decrecimiento es donde la derivada me dio negativo, que es de 1 a 2 y de 2 hasta 2 más raíz de 3. En 2 hay una discontinuidad, así que no puedo decir que la derivada sea negativa desde 1 hasta 2 más raíz de 3. Hay que recordar esa derivada. De 1 a 2 y de 2 a 2 más raíz de 3. Bien, vamos con la derivada segunda. Ahora hay que volver a derivar nuevamente tramo a tramo. Tengo la derivada primera, voy a derivar la derivada primera. Esto es término a término. La derivada de a la x es e a la x y la de 1 es 0. Bien, para la derivada verde, otra vez regla de cociente, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el cuadrado del denominador, por eso queda elevado a la cuarta. El primer paréntesis se deriva término a término, la derivada de x al cuadrado es 2x, de menos 4x es menos 4 y de 1 es 0. Y para derivar este corchete tengo que aplicar regla de la cadena. Se deriva primero el cuadrado, 2 por el paréntesis elevado a la 1, por la derivada del paréntesis, que como es 1, la derivada de x menos 2, no lo escribo. Distributivas, acá vamos a primero sacar factor común x menos 2, acá
y acá está el cuadrado, así que sale de factor común. Esto achica el proceso algebraico. Ahora dentro del corchete sí distributivas y juntamos términos semejantes y obtenemos la derivada. La derivada segunda entonces queda e a la x para la parte roja y 6 sobre x menos 2 al cubo para la parte verde. Bueno, quiero los puntos críticos de la derivada segunda. Hay que igualar a 0 la parte roja y la parte verde. Para la parte roja me da un absurdo. E a la x es una potencia de base positiva, así que nunca me va a dar 0. Y la parte verde también me da un absurdo, porque para que un cociente sea 0, el numerador debe ser 0. Y como es constantemente 6, no puede valer. Entonces nunca ese cociente 0. Quiere decir que no hay puntos de inflexión porque no se anula la derivada segunda. Sin embargo, sí quiero saber el signo en los tramos que me quedan, teniendo en cuenta las discontinuidades en el tramo rojo de 1 a 2 y de 2 en adelante, qué signo tiene la derivada segunda para estudiar la concavidad. Muy bien, la parte roja es siempre positiva, es e a la x. E a la x da siempre positivo, así que la derivada segunda es positiva de menos infinito hasta 1. Entre 1 y 2 tengo que evaluar acá este cociente, el numerador siempre es positivo, así que la derivada segunda toma el signo del denominador. Si pongo un valor entre 1 y 2, el denominador, acá para, por ejemplo, 1,5, tiene signo negativo, al elevarse al cubo es negativo, más sobre menos me da negativo entre 1 y 2. Luego de 2, para cualquier valor que tome mayor a 2, el denominador es positivo, por ejemplo para 20, y un número positivo sobre un número positivo da positivo. Acá tenemos entonces la evaluación de signo de la derivada segunda que me permite determinar los intervalos de concavidad, que es donde la derivada segunda es positiva, en el tramo rojo y luego de 2, y de convexidad, donde la derivada segunda es negativa entre 1 y 2. Bueno, el gráfico ahora vamos a revisar que todo sea coherente con lo que fuimos analizando. Primero la discontinuidad de salto finito en 1, punto abierto para la parte roja, punto abierto para la parte verde. Luego las asíntotas, la asíntota vertical en 2, para el lado rojo la asíntota oblicua y igual x, para el lado verde la asíntota oblicua y igual x más 1. La única raíz de la función, aproximadamente en menos 0,6, acá sobre el eje de abscisas. La ordenada al origen en 1 sobre el eje de ordenadas. El mínimo, el único extremo que esta función tiene en 2 más raíz de 3 y 4 más 2 raíz de 3, aproximadamente estos dos valores que tenemos acá. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, la función crece desde menos infinito hasta 1, decrece de 1 a 2, decrece de 2 hasta el mínimo, que era 2 más raíz de 3, y luego crece hasta más infinito. Concavidad y convexidad, con la derivada segunda lo analizamos. Primero es cóncava, de menos infinito hasta 1, luego es convexa, entre 1 y 2, y luego es cóncava nuevamente, de 2 hasta más infinito. Desde el gráfico podemos analizar los intervalos de positividad y negatividad, de menos infinito hasta 1, hasta la raíz, es negativa, luego desde la raíz hasta 1 es positiva, desde 1 hasta 2 es negativa y de 2 a más infinito es positiva nuevamente. El dominio, falta aclarar también, la función no tenía imagen en 1, así que 1 sale del dominio, y 2 también porque es asíntota vertical. Y la imagen, para terminar, la función sube hasta, este valor era e más 1, lo analizamos cuando hicimos el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, hasta esta línea la función sube, luego aparece debajo de este valor, aparece en el eje de abscisas y va hasta menos infinito, luego desde más infinito, desde arriba, baja hasta 7,46, que es 4 más 2 raíz de 3, y sube. Quiere decir que hay una franja de valores entre 3,72, que es e más 1, y 7,46, que es 4 más 2 raíz de 3, que la función no cruza. Entonces la imagen será desde menos infinito hasta e más 1, y luego desde el mínimo, que es 4 más 2 raíz de 3, hasta más infinito. La franja entre estos dos valores no pertenece a la imagen.
Muy bien, y eso termina la resolución del primer parcial.